Hoy creo que estoy cerrando esta serie si el Espíritu Santo no dice nada más. Así está. Pero quiero darle un resumen rápido para usted que está llegando. Hay 4 puntos claves que resumen las 4 prédicas anteriores. El primero es que una vida llena de la presencia de Dios es una vida que se mueve en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios. El segundo es que un corazón limpio no solo es acción, sino que también es su motivación, porque Dios es quien conoce el corazón. El tercero es que este año va a ser un año lleno de la presencia de Dios en todas nuestras áreas. ¿Sí? Entregamos un formato de planeación donde cada uno debe estar trabajando intencionalmente cada área de su vida para reflejar la huella de Jesús. Y creo que Cheo hace 8 días nos dio un banquete con esto de la llenura y los niveles de la llenura de Dios. Y creo que si usted no ha escuchado esa prédica, escúchela, porque usted debe identificar dónde tiene el agua de la llenura de Dios hoy, ¿sí? Y me parece que es vital hacerlo. Y hoy no podía cerrar esta palabra, esta serie, sin ir a estudiar, a revisar la palabra especialmente con respecto a la presencia de Dios y sus atributos. El Salmo 139 es casi que un estudio teológico profundo acerca de algunos de los atributos más importantes de Dios. ¿Por qué? Volvemos a leer. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu?, dice el salmista. ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Sigue diciendo ahí en el versículo 9. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría. Me sostendría tu mano derecha. Y si dijera, versículo 11, que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti. Y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo que son para ti las tinieblas que la luz. ¿De qué atributos de Dios está hablando el salmista en este momento? De su omnipresencia y de su omnipotencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo voy a hablar de la llenura de Dios en mi vida, de la llenura de su presencia, yo tengo que conocer los atributos de aquel del que quiero ser lleno. Y estos atributos especialmente me empiezan a delimitar muy bien qué es ser lleno de su presencia y qué no lo es. ¿Por qué? Porque a través de lo que el salmista está declarando en este lugar, no hay lugar donde usted esté donde la presencia de Dios no esté. El problema es que Dios llena todo, su presencia está en todo, pero tú no eres consciente de ese todo en algunos momentos, ¿sí? Podríamos llegar entonces a confundirnos pensando que solo en este lugar, ¿ya? Como el salmista lo menciona, dice, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, ¿sí? Pero podríamos llegar a pensar que sus atrios están limitados a esto, a la iglesia, a un altar, a la congregación. Pero nosotros sabemos que en el nuevo pacto su presencia, ¿ya?, se amplía a que esté conmigo. Entonces, tanto su omnipresencia, que es que Dios está en todas partes, como su omnipotencia, que es un Dios de todo poder, son atributos que hacen parte, ¿sí?, del llenado de la presencia de Dios en una vida. Una vida llena de la presencia de Dios entiende esto. ¿Por qué? Déjeme se lo explico en otros textos. Jeremías 23:24 dice, ¿podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? ¿Sí? Yo no sé si usted jugó escondite, ¿cierto? Y habían escondites donde uno se escondía y uno era el último, ¿cierto? Y no lo encontraban. Mire, por más que usted juegue escondite con Dios, Dios ya lo concluyó, ¿sí? Él ya sabe usted dónde está. Por más que tú te quieras esconder de Dios, si tú has sido predestinado por Dios, Él te va a encontrar, ¿sí? Por más que te quieras esconder, por más que quieras evadirte, ¿ya? Dice Jeremías 23:24, ¿podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo?, afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra?, afirma el Señor. O sea que el Señor, a través de su omnipotencia, de su poder y de su omnipresencia, llena todo. Pero ya no solo llena un ambiente, una atmósfera, sino que empieza a llenarte a ti. Entonces, una vida llena de la presencia de Dios es una vida que empieza a entender que Dios está allí. Y eso debería empezar a hacer unos ajustes a los que quiero llevarte, ¿sí? En el Proverbio 15:3 dice lo siguiente:
Los ojos del Señor están ¿en qué? En todo lugar. Mire, no hay nada que usted haya hecho, pecado que haya cometido, palabra que haya dicho, que el Señor no sepa. Y eso es un principio fundamental a través del atributo de Dios y de su palabra que debería cambiar tu vida en algo. ¿Sí? Voy para allá. Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando, escucha esto, a los buenos y a los malos. Nadie escapa de la vista de Dios. Nadie, absolutamente nadie. ¿Por qué? Por su omnipresencia y por su omnipotencia. Pero adicional sume el último, ¿sí? Atributo importante en su llenura, y es su omnisciencia. Y es que Él todo lo llena, todo lo puede, pero también todo lo sabe. O sea que por más que usted diga, me quedo calladito, quietico, no hablo, porque como dice el proverbio colombiano, entre menos hable, más vivo, ¿sí o no? ¿Cierto? No, y hay discusiones que a veces uno con la esposa es mejor no hablar, señores, se lo recomiendo. ¿Sí? Salve su vida. Es mejor callar, ¿listo? Pero Dios en esos tres atributos importantes nos confirma por qué podemos vivir llenos de su presencia. Pero especialmente nos permite entender que así como Él cuida, también está para verme cuando peco. ¿Sí? También está para recogerme cuando he hecho algo o no lo he hecho. Mire, hay algo especial hoy con estos aparaticos. Y es que son una tragedia. Son una gran herramienta. Yo creo en ello. Pero se vienen convirtiendo, sumado a las redes sociales, en una tragedia. En una tragedia que rompe matrimonios, en una tragedia que rompe relaciones, en una tragedia que quiebra al pueblo de Dios, que quiebra a la gente de afuera, en una tragedia que lleva a la gente a vivir en unos límites equivocados. Y algunos piensan que están ocultando algo, porque lo hacen en un celular o lo hacen en redes sociales. Y yo te quiero decir algo, hoy tú tienes que tener claro que la presencia de Dios está en todas partes, que su ojo, ¿sí?, te está viendo en todas partes. Eso debería cambiar algo en ti hoy. Es mi primera intención con esta introducción. Le voy a poner un ejemplo. ¿Todos conocen algún policía? ¿Sí? ¿Saben que nuestro país tiene leyes? De hecho tiene de más. ¿Cierto? Tiene leyes, tenemos una constitución, tenemos muchas normas. ¿Ya? Tenemos autoridades. Algunas operan bien, algunas operan mal. Pero aún teniendo autoridades de este tipo, usted y yo violamos la ley. ¿Por qué? Porque opera más o menos igual que la presencia de Dios. Tú puedes no ser consciente de ella, pero ella está ahí. La ley, puedes tú desconocerla, pero no te exime de responsabilidad. El que no haya un policía en el semáforo cuando tú te lo vuelas en rosadito, no te hace menos o más culpable, ¿sí? En Cali hay muchos semáforos rosados. Entonces, esto que es la ley natural nos muestra que la ley sobrenatural es igual. Y en que tú puedes negarte, pero la presencia de Dios está allí. La decisión de ser lleno de ella depende de cuánto tú entiendas esto que la palabra dice, que el salmista dice. Por eso me encanta este salmo, porque empieza es con preguntas. Y cuando la palabra pregunta, pues pregúntate, detente, responde la pregunta. ¿A dónde podrías alejarte de su espíritu? ¿A dónde puedes alejarte? A ningún lado. Por más que te hayas apartado al pecado, no te puedes alejar de Dios porque Dios está allí aún. De hecho, dice el salmista en el último versículo, en el versículo 12 del Salmo 139, ni las tinieblas serían oscuras para ti. Por más que estés en tinieblas, si Dios te escogió, Dios va a estar allí. ¿Sí? Hay un proverbio callejero que yo recuerdo mucho que decía, y era que Dios cuida a sus borrachitos. ¿Sí? Y a veces pareciera cierto, ¿ya? Pero no te confíes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios todo lo conoce, Dios todo lo puede y Dios todo lo sabe. ¿Sí? Y eso me llevaba a una conclusión en esta introducción. Entonces, si esto es cierto, si su omnipresencia, si Él está en todo lugar, si Él llena todo, si Él conoce todo, entonces podríamos decir hoy que Padre, Hijo y Espíritu Santo son omnipresentes, omnipotentes y omniscientes. Jesús todo lo conoce. Hay una imagen hermosa donde hay un hombre llamado Natanael. Y Felipe le dice,
encontramos al maestro, ¿ya? Y Natanael le dice, pero pues preséntemelo. Entonces se encuentran con él y de pronto dice la palabra que Natanael dice quién es. Y Jesús, cuando se encuentra, le dice, sé de ti que eres un buen hombre, que eres un hombre de la verdad. Y entonces Natanael dice, ¿y usted quién es? ¿Cómo sabe eso de mí? Y Jesús le dice, yo estuve contigo cuando estabas en la higuera. Yo estuve contigo cuando estabas sufriendo, cuando estabas llorando. Y Natanael termina esa escena y le dice, eres tú, maestro. Porque Natanael en ese momento se sintió solo en la higuera, ¿sí? Entregándole a Dios, ¿qué? Sus luchas, sus batallas, todo lo que pudiera estar pasando allí, sus sueños, su propósito. Y Jesús se encuentra con él y dice, yo estuve allí. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a hablar de la llenura de su presencia, yo tengo que entender de quién estoy hablando. Y tengo que entender que tanto el Padre me llena, como el Hijo me llena, como el Espíritu Santo me llena. ¿Son tres? No, son uno. Que en sus tres maneras se va a encontrar conmigo para llenarme. Y yo sé que está en todas partes. Jesús mismo, así como con Natanael, estuvo en espíritu en ese momento. Pero después se lo encontró cara a cara, ¿sí? Siendo Dios. Y eso entonces nos permite entender que su presencia, que llenarnos de su presencia es conocerle a Él en sus atributos, es conocer quién es para llenarme, ¿sí? Y eso debería entonces llevar a una conclusión. Si tu presencia, si su presencia va contigo y va en ti, entonces hay tres cosas o cuatro que no pueden dejar de pasar en tu vida. ¿Cuántos aquí quieren ser llenos de su presencia? ¿Cuántos aquí hoy ya están llenos de su presencia? Bueno, entonces algunos lo van a aprender hoy para ser llenos. Otros se van a dar cuenta que realmente, aunque lo creían, nunca estuvieron llenos. Porque no entendían su omnipotencia, su omnipresencia y su omnisciencia, ¿sí? Estos atributos básicos que tú debes aprender acerca de Dios. Para vivir una relación lleno de esa presencia, entendiendo quién es Él. Entonces, si su presencia va contigo y va en ti, lo primero que debe pasar en tu vida es que el pecado no debería ir contigo. Si tú estás lleno de su presencia, el pecado no debería ser una opción. Pero pastor, ¿y todos pecamos? Sí. ¿Por qué? Porque olvidamos y nos apartamos de su presencia. Queremos jugar al escondite, queremos hacernos por un lado, queremos hacerlo a nuestra manera, pero lo hacemos a la nuestra. Santiago 4, versículo 8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará ¿a quién? A ustedes. Señor, ven por mí. No, ven tú. No, ven tú. ¿Sí? Es más o menos lo que dice el versículo, ¿cierto? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pero esta frase de Santiago está enmarcada en dos extremos muy especiales. El primero es que si tu presencia va contigo y va en ti, el pecado no debería ir contigo, pero va a veces. ¿Por qué va el pecado? ¿Por qué tú no te puedes acercar a su presencia al final? Porque es una guerra espiritual. Porque estar llenos de la presencia de Dios es una batalla diaria. Es una batalla diaria con el cansancio. Es una batalla diaria con lo que hacemos. Es una batalla diaria con lo que me pasó, con el dolor, con mi tendencia, con mi carne, ¿sí? Ahora estábamos en un lugar, venimos de un lugar donde ellos estaban creciendo en la parte turística y llega un momento donde yo me pregunté a mí mismo y mí mismo me dijo, ¿turismo de qué hacen aquí? Y era como, yo sentía como el Espíritu Santo de pronto me decía, sí, este es el turismo nuevo, es el turismo de nada, de no hacer nada. Y yo decía, pero ¿cómo así de no hacer nada? Y sí, tú llegas allá y no puedes hacer nada. Porque aquí donde vivimos nosotros queremos hacer de todo. Y cuando tú llegas a un momento donde no puedes hacer absolutamente nada, entonces ¿qué tiene que empezar a pasar? Tienes que empezar a pasar más tiempo con Él en vez de estar haciendo, incluso creyendo que es para Él. Y esa es una guerra espiritual. Me devuelvo ahí en Santiago al versículo 7. Dice, así que sométanse a Dios, al omnipotente, al omnipresente, al omnisciente. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y posterior entonces ahora se dice, acérquense a Dios. Porque hay momentos donde tú te vas a querer acercar a Dios y no vas a poder. Y no porque tú no lo quieras.
De pronto tú tienes la intención, pero tu carne, el mundo, ¿sí? Satanás se van a oponer a que tú te acerques a él. Porque una persona llena de la presencia de Dios resiste al diablo, resiste la tentación. ¿Y qué hace el diablo? Él huye, se va, se va. Y por eso cierra Santiago diciendo, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. ¿Y cómo se purifica un corazón? Pues un corazón se purifica conociendo a Dios, entendiendo a Dios, o sea, entendiendo que está presente, que Él está llenándome, que en ese pecado Él me vio. Que cuando hiciste ese pecado, no importa lo grande, lo pequeño, o lo público, o lo oculto que haya sido, Él te vio. Porque Él ve lo que está en lo oculto y lo público también. ¿Sí? Recuérdalo, Él es omnipresente. Entonces, ser lleno de su presencia es entender que yo no puedo caminar más en el pecado. Si quiero ser lleno de la presencia de Dios, yo tengo que procurar, como decimos en Tierra Nueva, en nuestra cultura, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y yo debo hacerme consciente de eso. Lo primero que debería pasar cuando yo entiendo su omnipresencia, que está en todas partes, es que cuando yo vaya a pecar, yo sé que Él me está viendo. Yo sé que Él sabe mi intención, la intención, mi lucha, mi batalla. Pero si tú sigues haciendo licencia al pecado, ¿sí? Desconociendo que Él te está viendo, entonces el enemigo va a venir, ¿sí? Y se va a oponer. Y cuando tú quieras poner resistencia, no vas a tener fuerza porque le estás dando derechos al diablo para que oprima tu vida. Porque una puerta así de pequeñita, mira, ¿quiénes son casados aquí? El matrimonio es una bendición, ¿cierto? Creemos que es una bendición. Pero ¿a quiénes en su matrimonio los ha golpeado una situación? ¿Cierto? Y tú querías que esa situación pasara, ¿no? Pero mira, fue un segundo, una palabra, una frase, un despiste. Y Satanás vino y revolcó el matrimonio. Y Satanás vino y revolcó un propósito. Y Satanás vino y revolcó una santidad de un joven que estaba Dios planeando para algo mucho más grande. Y que lo va a hacer, quiero decírtelo hoy, Él lo va a hacer. Tu pecado no cambia los planes de Dios. Tu pecado te retrasa a ti, pero los planes de Dios no. Tu pecado te hace perder tiempo a ti, pero a Dios no. ¿Sí? Porque Él todo lo conoce. Él conoce tu corazón. Entonces, ser llenos de su presencia, saber que Él va conmigo, que va en mí, ¿sí? Es saber que el pecado ya no debe ir conmigo. Una iglesia que quiere ser llena de su presencia es una iglesia que entiende, ¿sí? Esto, que para estar llenos de Él debemos procurar la santidad. Y claro que va a tener resistencia. El pecado es la primera resistencia de la llenura de Dios, porque es lo que el enemigo quiere hacer. Amén. Segundo punto, si su presencia va contigo y va en ti, su palabra va a penetrar en ti. Va a estar en lo profundo de tu corazón. Su palabra va a llenar todo en ti, todo, 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 todo. ¿Por qué? Porque sin la palabra, su presencia, su llenura, se puede confundir con una emoción o con algo místico. Miren, usted tiene que empezar a diferenciar qué es ser lleno de su presencia, qué es su presencia, entendiendo los atributos de Dios, y qué es una manifestación de su presencia. ¿Sí? No las puede confundir. ¿Por qué? Porque es lógico y de hecho natural que yo, siendo una persona de carne y hueso, cuando tenga un encuentro con algo sobrenatural, me pase algo, lo exprese de alguna manera. Se lo voy a poner de esta manera. En Miramar estábamos cambiando el techo y desconectamos los cables de energía. Entonces yo cogí el cable y me fui y lo puse por allá colgado, que no le fuera a hacer daño a nadie. Entonces una mujer pasó y me dijo: ay, pastor, ¿usted sabe de energía? Y yo le dije, yo lo único que sé de la energía es que hay que tenerle miedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando un cable de energía de alta tensión te toma, tú no sabes qué te va a hacer.
te estalla, te mata, te pega un corrientazo. Tengo testimonios acá en la iglesia de personas que las ha tomado un cable, ¿sí? Y tienen cicatrices, heridas, ¿ya? Pero hubo otras que de pronto solo les pegó un latigazo, ¿sí? Bueno, la manifestación de la presencia de Dios es exactamente igual. Puede pasar de diferentes formas en cada uno. Por eso hay personas que dicen, yo siento un peso cuando el Espíritu Santo viene sobre mí. Hay personas que lloran, que no entienden por qué lloran. Hay personas que les da un calor en las piernas, no se pueden sostener. Hay personas que pierden el control absolutamente, ¿sí? Pero yo te quiero decir hoy, tú tienes que tener claro, ¿sí?, que es ser lleno de su presencia y que es una manifestación de su presencia. Y para eso, si tú quieres estar lleno de su presencia, que ella vaya contigo y en ti, su palabra, la palabra de Dios debe penetrar en ti. Hebreos 4, versículo 12 al 13, dice lo siguiente: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Quién es el omnipotente? Dios. El Espíritu Santo es omnipotente, tiene todo poder. De hecho dice que el poder que levantó de la muerte, ¿sí?, corporalmente a Jesucristo, es el poder de Dios a través del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Que sin la palabra va a ser más difícil que esa presencia vaya conmigo. Sin la palabra va a ser más difícil resistir la tentación. Sin la palabra va a ser más difícil que yo sostenga esa presencia en mi vida. Porque ella es el ancla para que no sea ni una emoción ni superstición, sino que sea su presencia en mi vida guiándome a lo que Él tiene para mí. Y mire lo que dice la palabra, me encanta. Y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu. La palabra a través del Espíritu Santo penetra en tu vida hasta donde ningún pastor puede llegar, hasta donde el mejor especialista no llega, pero la palabra sí llega. Y ese es el poder para cambiar tu vida. Ese es el poder para cuando tú entiendes el atributo de Dios, tu vida empiece a tener una relación con Dios llena de su presencia. Porque tú ya te empiezas a entregar y a entender que su palabra está entrando en ti para ir a lo más profundo. Dice, del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, hasta el fondo, hasta donde nadie llega. Me encanta esto cuando dice hasta la médula de los huesos. En lo profundo. Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque Juan 1:1 dice que en el principio ya era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y ese verbo es el que penetra en el fondo de tu vida. ¿Para qué? Para enseñarte su omnipresencia, su omnipotencia y su omnisciencia. Y para que entiendas y empieces a vivir de una manera diferente, lleno de su presencia. Porque ya sabes que Él está contigo. Y por eso te puse de primero el pecado. Porque el pecado no solo nos aleja de Dios, nos quita la llenura de su presencia. David en el Salmo 51 le dice, arrepentido después de haber hecho una cosa muy inmunda, ¿sí?, le dice, Señor, devuélveme el gozo y la alegría de mi salvación. Porque Dios no te va a quitar la salvación si ya la tienes, ¿sí? Pero puede ser una salvación muy aburrida, fuera de su presencia, fuera de su llenura, fuera de experimentar lo que Él tiene para ti. Y allí Hebreos lo relata de muy buena manera. Versículo 13 dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Y está hablando de su palabra. Por eso es que tú vas y dices, ¿quién le dijo mi vida a este señor? Vas a la iglesia y pero pastor, yo no venía hace 3 meses. ¿Y por qué para mí? ¿Me preparó el sermón? No, yo no. No tengo muchas cosas que hacer, ¿sí? Oro por usted y todo, pero no hago sermones personalizados. El Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo sí, a través de la palabra penetra. Por eso es que cuando tú te enamoras de Dios, empiezas a abrir esta Biblia, empiezas a tener una relación personal con Él, con su llenura, con su presencia. Entonces cuando tú la abres, tú te das cuenta que, wow, en un versículo, Dios transformó, Dios me reveló, Dios me dijo. Ese famoso Dios me dijo que a veces uno está llegando y dice, ¿y cómo les dice?
Cuando tú has entendido los atributos de Dios para ser lleno de su presencia, entonces su palabra va a estar en ti, va a estar en lo profundo y su palabra llenará todo. Escuche bien, ninguna cosa creada a la vista de Dios, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel quien hemos de rendir cuentas. Porque es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios quien trae a tu corazón convicción de ¿qué? De pecado, de justicia y de juicio. Es solo el Espíritu Santo el que te va a convencer que pecaste. Porque quienes tenemos una tendencia por lo regular extrovertida, sanguínea, incluso podemos pensar que nuestro pecado puede ser justificado. Y podemos decir, pero es que fue pequeñito, yo no hice nada más. Y me encanta Jesús en el nuevo pacto. Porque Jesús dice, con un solo ojo ya pecaste. Con una sola mirada ya pecaste. Pero cuando tú quieres salvaguardar la llenura de Dios, entonces tú atesoras santidad y atesoras la palabra de Dios para que sea ¿qué? Tu espada, la que penetra. O sea, esta es complicada porque no es una espada para defendernos, es una espada para auto cuestionarnos, para ser libres, para ser sanos, para poder que Dios llegue hasta lo profundo y su llenura empiece a llenar. Porque cuando uno ve lo de la espada, creo que hace 8 días que tuvimos una manifestación muy especial del Espíritu Santo, una persona se paró y me dijo, sentí, pastor, en el medio de la prédica que una espada me atravesaba de aquí a aquí. Y le voy a ser honesto, ese día yo le dije, es el Espíritu Santo y tal, nomás. Pero haciendo esta prédica recordé, wow, eso fue lo que pasó ese día. El Espíritu Santo vino con la palabra como espada a atravesar una vida que necesitaba ser transformada. Porque una vida llena de la presencia de Dios es una vida transformada. Usted no puede seguir diciendo que está lleno de la presencia de Dios y no ser transformado. Usted no puede seguir diciendo que tiene una relación con Dios y usted no está cambiando. Eso no existe. ¿Tenemos luchas? Sí, todas las tenemos. ¿Hay cosas que nos cuestan más que a otros? Sí. ¿Nos demoramos más? Claro, Jesús tiene toda la paciencia. Pero si usted está lleno de la presencia de Dios, si usted está apartado del pecado y usted está buscando su presencia a través de la palabra de Dios todos los días, Dios está haciendo. Dios está obrando en usted, ¿sí? Y tranquilo, a usted no es el primero que le han dicho, ¿y para qué vas a iglesia? A mí también me lo han dicho. ¿Por qué? Porque esa es nuestra batalla. Somos santos que batallamos hoy para ser como Él, para ser llenos de la presencia de Dios. Pablo, en 1 Corintios 14:24, después de hablar con la iglesia de Corinto acerca precisamente de las manifestaciones del Espíritu Santo, es una iglesia que venían y todos hablaban en lenguas, pero nadie entendía nada, ¿sí? La presencia se derramaba, pero no había edificación, no había transformación, el pueblo no cambiaba. Entonces Pablo viene y les dice ahí en el versículo 24 que todo, antes les había dicho, todo debe hacerse de una manera adecuada y en orden. Pero en el versículo 24 les dice, pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, y la palabra en su original, ¿de qué hablaba Pablo? Sí, de la profecía, pero de la mejor profecía, de la palabra. Pero si alguno entraba, no cuando había el mover de la visitación sensorial del Espíritu Santo, de las lenguas activadas, sino de la profecía del cielo, esa persona iba a ser atravesada por esa espada. Y mire lo que dice, pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos. Este es el que entra y dice, ¿a mí para qué me trajo aquí? ¿Quién le contó mi vida a este señor? Ustedes lo llamaron, estoy seguro. No, es el Espíritu Santo que te está diciendo, yo preparé este día para ti y voy a penetrar en lo profundo tuyo. Voy a penetrar donde ni tú, ni ninguna estructura de discipulado, ni ningún curso va a penetrar. Solo yo, el omnipotente, el omnipresente y el omnisciente. El Dios que sabe tú dónde estás. Mira, yo te lo he hablado de ubicación, pero te lo voy a decir de esta manera. Hay cosas que tú vienes pensando, justificando en tu mente, que son justificación. Dios es omnisciente, no te enredes más. No te enredes más tú. Dios sabe qué tienes que hacer y tú sabes qué tienes que hacer. Pero tú sigues pensando que lo que estás pensando es correcto.
y es una justificación para evadir tu responsabilidad y ser lleno verdaderamente de su presencia y caminar por aguas que tú nunca pensaste caminar. Pero para eso necesitas llenarse de su palabra. Versículo 25, perdón, allá atrás dice, se sentirá reprendido y juzgado por todos. Versículo 25, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. No está diciendo que cuando la iglesia habla en lenguas, que es para edificación de la iglesia, además, y que cuando hay esa manifestación debemos orar para que haya alguien que las interprete, porque no son malas en sí, es en el espíritu. La palabra dice oren en todo momento en el espíritu, y cuando usted obra en el espíritu se manifiestan las lenguas. En algunos casos, si no se le manifiestan, tranquilo, anhélelas, deséelas, pero no se frustre, porque tal vez todos no lo vamos a hacer. Pero cuando se manifiestan, anhele que alguien las interprete, porque si nadie las interpreta, pues muy chévere y todo. El Espíritu Santo fluye allí, pero qué bueno sería recibir proféticamente qué es lo que el Espíritu Santo está hablando y qué es lo que está diciendo. Y Pablo lo exhorta acá. Dice que eso está bien, pero que la palabra, cuando penetra, ¿sí?, saca la verdad a la luz. Dice, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto, porque Él es omnisciente. Así que se postrará ante Dios y lo adorará. Una persona que recibe la palabra en el Espíritu de Dios, que entiende los atributos de Dios para ser lleno de su presencia, entonces ¿qué va a hacer esa persona? Se le va a iluminar esto, se le va a revelar la palabra que ya está revelada. Y con eso ¿qué va a hacer esa persona? Volver a los pies del Señor, volver a adorar a su Dios, volver a abrazarse a su Padre y volver a entender el sacrificio del Hijo a través del Espíritu Santo. Así que se postrará ante Dios y lo adorará exclamando, realmente Dios está entre ustedes. Eso es lo que pasa cuando la llenura de Dios está sobre un lugar. Otros van a ver esa llenura, la van a experimentar por la palabra de Dios y el Espíritu Santo va a ratificar que Él está allí para transformar y para cambiar una vida. El tercer punto habla sencillamente de que si una persona está en la presencia, que la presencia de Dios va con esa persona, va contigo, su presencia viva será manifestada en acción. ¿A qué me refiero con esto? Si la presencia, la llenura de la presencia de Dios está contigo, tú vas a accionar para estar más lleno de su presencia cada día. Ser lleno de la presencia de Dios no es un cafecito del que yo me lleno cada día y me voy llenando, ¿cierto? No, ser lleno de la presencia de Dios, perdóneme la expresión, no es quedar embuchado. Ser lleno de la presencia de Dios es vivir cada día de mi vida, a pesar de las dificultades y las circunstancias, en una plenitud que me hace llorar con esperanza. Porque como tendremos aflicciones, pero con la esperanza segura de su palabra, de que tengo la tranquilidad de que Él ha vencido. Y de que por su poder eso va a pasar. ¿Sí? Lucas 5, 25, 26 dice, al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Hace algunos domingos hablamos de este pasaje. ¿Sí? De un hombre paralítico que es sanado por la presencia de Dios, por Jesús. ¿Sí? Y aquí está terminando esto y dice lo siguiente, todos, versículo 26, todos quedaron asombrados del milagro que había hecho. El paralítico se levantó. Mira lo que está diciendo, dice, al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa. ¿Cómo? Alabando a Dios, porque cuando la presencia de Dios llega a una vida, no hay otra respuesta, alabanza, gloria. Cuando la presencia de Dios toca una vida, no hay otra forma de expresarla sino con adoración. ¿Por qué? Porque se ha encontrado con su fuente. Porque cuando tú te encuentras con la fuente, tú le adoras, porque fuiste diseñado para adorarla. ¿Cuántas veces tienes que ir y volver? Yo te voy a decir algo, Dios te está esperando. Te va a esperar, pero en esa distancia de espera puede que el tiempo se agote. Puede que tus decisiones no le den más chance a Dios. Porque como te ha dado libre albedrío, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente, te dice, haga lo que le dé paz.
Porque Él te lo dice. Porque vamos a ser honestos. ¿Quién aquí que ha pecado hoy? El mismo Adán y Eva. Vamos a Génesis para no poner a nadie aquí en público. Adán y Eva pecan y el engaño que Satanás les hacía creer era que no habían muerto. Vieron, Él les dijo que se iban a morir y no murieron. Murieron para eternidad. Murieron para la vida que Dios tenía planeada. Claro que murieron, pero no se dieron cuenta. Y yo te voy a decir algo hoy. Tú no te has muerto, pero no puedes seguir pecando. Porque al final el que peca sigue cultivando muerte y no la llenura de Dios. Y yo no sé por qué vengo orando desde hombres. Y sé que hay guerra en este momento en la iglesia. Porque hay un espíritu que quiere romper la iglesia. Nosotros en esta iglesia le dijimos al mundo, vamos a salvar matrimonios. Vamos a salvar parejas, hogares, familias. Y el diablo se molesta. Entonces, ¿y cómo se molesta? Tentando a su pueblo. Tentándolos al adulterio. Tentándolos a la fornicación. Porque la batalla no ha terminado. El que comenzó la buena obra, decía el video, ahora la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Pero usted y yo estamos aquí en perfeccionamiento. La tentación no se va a ir de la noche a la mañana. Y por eso Santiago exhorta, resistan. Hay matrimonios acá que están quebrados. Yo les quiero decir hoy, resistan. Pero resistan en santidad para ser llenos de su presencia. Porque un matrimonio lleno de la presencia de Dios es un matrimonio que vienen las tempestades, que vienen las lluvias, pero él se sostiene sobre la roca que es Cristo. Un joven lleno de la presencia de Dios es un joven al que va a ser tentado. Es un joven al que le van a temblar las piernas, las manos. Pero como está lleno de su presencia, aprendió a correr y a huir. Aprendió que cuando la imagen le sale en el celular, se va para la sala con sus papás. ¿Por qué? Porque ahí no puede hacer nada. Aprendió que cuando ya pasó de beso odontológico a blugineada, hay que huir. Hay que huir, pero pastor, solo llegamos hasta ahí. Yo, ya pecó, pero huya. Un joven lleno de su presencia de Dios, huye. Van a ser tentados, es difícil. Un soltero lleno de la presencia de Dios entiende esto. Y por eso atiende el consejo del apóstol Pablo. Sin afán, eso sí, sin afán. ¿Sí? Pero saben que es mejor estar solo por Cristo. Pero si el fuego está llegando, cásese. El apóstol Pablo lo exhorta. Los que no aguantamos el fuego nos casamos. Pero el joven puede resistir solo lleno de su presencia. Alejando el pecado, llenándose de la palabra de Dios y especialmente llevando esa presencia a la acción. Y hay una característica que da este pasaje muy especial. Todos quedaban asombrados y ellos también alababan a Dios. O sea, el del milagro se fue alabando a Dios y la iglesia siguió alabando a Dios por ver la presencia de Dios en alguien. Te voy a decir esto. Si tú no experimentas alguna manifestación específica, relájate. No, ni estás mal, ni estás enfermo, ni tienes algo raro, ni es que no tengas a Dios. Todos no nos pegamos de la energía igual. Hay personas que son capaces de pegarse de esas cosas que ponían uno en los parques de la energía y uno hacía esas competencias. ¿Y aguantas más? Sí. Y los más vagos eran los que dejaban uno pegado y se pegaban y hacían una cadena. Pero no todos se manifiesta igual. Si tú no lo estás viviendo, tú alaba a Dios. Y deja que el que lo está viviendo y lo está experimentando, experimente la llenura del Padre, la llenura del Hijo, la llenura del Espíritu Santo, como tú quieras, como Dios lo esté haciendo en su vida. Y si tú estás sintiendo y experimentando esa llenura a través del Padre, mira, te lo voy a explicar de esta manera. El Espíritu Santo puede venir a un lugar y puede haber una persona viviendo orfandad. Y se revela en ese momento a través de la palabra con un espíritu de adopción para ser la hija y sacarla de la orfandad. ¿Sabes qué pasa en esas liberaciones y en esas manifestaciones? Normalmente estas personas terminan en el piso sin darse cuenta cómo, en posición fetal. Es una característica. La he visto muchas veces. ¿Por qué? Porque hubo una llenura de la presencia de Dios en la paternidad. Y esa persona fue a la raíz de cómo fue concebida para ser amada por el Padre. El Espíritu Santo la llevó a eso.
Pero si usted y yo nos ponemos místicos, si usted y yo le paramos bolas a por qué es de una o por qué es de otra, pues nos vamos a perder lo que Dios quiere hacer en mi vida. ¿Sí? Ahora vamos a entrar en un mover especial de Dios que ha venido anunciándonos. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita ser llena de su presencia, para santidad, para predicar el evangelio. Nosotros no podemos ir al Pacífico en pecado. Los filtros para poder ir a servir al Pacífico ahora van a ser más difíciles. ¿Por qué? Porque la guerra ya es guerra, es batalla, es sacar de las tinieblas, es arrebatar un territorio. Mire lo que dice acá Lucas 5, 25 en el 26 parte B. Estaban llenos de temor. La presencia de Dios cuando te llena, también te llena de temor. Por eso es que hay algunas personas que les da miedo. Dicen, ay no, a mí me da miedo eso. ¿Por qué? Pues porque no lo he experimentado. Pero aquí una de las señales, una de las formas en las que el Señor dice es que cuando hay llenura de la presencia de Dios se despierta un temor. ¿Es un temor de qué? No de lo que pase, es un temor de Dios. Es un temor que cuando la llenura de Dios viene sobre mi vida, a mí me debería dar temor pecar. A mí me debería dar temor abrir lo que no debo abrir, leer lo que no debo leer y escuchar lo que no debo escuchar. ¿Por qué? Porque contamina mi escuchar, mi ver, mi pensar. Y el Proverbio 4:23 muy claro lo dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y dice aquí, estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto ¿qué? Maravillas. Porque donde está la llenura de Dios, allá hay milagros. Donde está la llenura de Dios hay transformaciones. Donde está la llenura de Dios se va a convertir el que nunca se iba a convertir. Donde está la llenura de Dios va a dejar de pecar el que nunca pensó que podía dejar de pecar. ¿Sí? Porque tomó las herramientas, porque tomó la oportunidad de ser sanado y de ver los milagros de Dios en su vida. Y quiero cerrar con una pregunta. Si has entendido hoy su omnipresencia, su omnipotencia, su omnisciencia, si has entendido hoy que su llenura está en todas partes, que Dios está en todas partes, conoce todo y todo lo puede, ¿qué cosas hoy dejarías de hacer si hoy mismo eres consciente de su presencia en tu vida? No pienses en qué debe dejar de hacer tu hermano. Piensa en qué debes dejar de hacer tú. Si entendiste que es ser lleno de la presencia de Dios, ¿qué es lo que tú hoy vas a cambiar? ¿Vas a dejar de hacer? ¿O vas a hacer a la manera de Dios? ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Porque una persona que hace conciencia de su presencia, hace una diferencia. En una relación, en una vida, como padre, como hijo, como siervo. Cuando un discípulo de Cristo es consciente de su presencia, entonces va a hacer una diferencia. Porque hacer conciencia de que vivimos en su presencia nos va a ayudar a mantener la comunión con Dios. Y yo sé que muchos habían pensado que Dios no estaba. Muchos venían en una relación con Dios de muchos años y todavía tienen dudas de si Él está o no está. Y yo quiero decirte hoy, Él está, estuvo y estará. Si tú te haces consciente hoy de que su presencia está contigo por sus atributos, por lo que la palabra de Dios dice, Él te va a ayudar a mantener tu comunión con Dios. Y poder decirle a esto que tienes que decirle no, no. Su presencia entonces, la llenura de su presencia, no debería ser un momento emocional, místico, supersticioso. La llenura de su presencia debería ser parte de nuestro estilo de vida. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está riendo tanto? Estoy lleno de su presencia. Sí. Pero lo perdiste todo, ¿por qué estás llorando y estás tranquilo? Porque sí, pues todos lloramos. Porque su presencia va conmigo. Porque soy consciente de que Él no me ha dejado y no me va a dejar. Que su presencia no sea una emoción, sino un principio. Que la llenura de su presencia este año no sea más que una declaración profética que al pastor se le ocurrió, sino que la llenura de su presencia sea parte de tu reto, de tu vida este 2023. Estamos cerrando un mes, primer mes del año. Eso prácticamente se acabó. Es el mes. Pero que cada experiencia de su llenura trascienda
las formas, la estructura, lo que tú habías vivido. Y quiero decirte por qué estamos tan apasionados con su presencia. Porque estamos tan llenos, anhelando ser llenados, anhelando lo que la palabra dice, decirle al Espíritu Santo: lléname, 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 lléname hoy. Quiero más de ti, más de ti, más de ti. Porque estamos diciendo: si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Porque es que es una promesa, no es una moda. Anhelar la presencia de Dios debería ser parte de nuestro estilo de vida, porque eso fue lo que Jesús prometió. Mateo 28:20 dice que en la gran comisión debíamos ir a enseñar, a obedecer todo lo que Él nos había mandado. Y la esperanza de ese obedecer la palabra de Dios, ¿sí?, es que había una seguridad. Lo dijo Jesús. Trajo una seguridad para tu vida. Les aseguro que estaré con ustedes. Si usted puede cerrar sus ojos, cierre sus ojos, dígale: estarás conmigo. Gracias, Señor. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo, hasta que Él venga. Y hoy celebramos en este lugar que aquel que ha de venir vendrá, que aquel que ha de venir a solucionar, a darle visión, propósito a tu vida, vendrá. Y por eso vale la pena en este 2023 anhelar un año llenos de su presencia. Amén.